A continuación, se le concede el uso de la palabra para el mismo asunto a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Le agradezco, presidente. Me he inscrito para hechos porque yo estoy de acuerdo con todos los que aquí me han antecedido en la palabra y de repente solo escucho qué hacer y que hay que reivindicar y que hay que tener seguridad alimentaria y que hay que hacer justicia social y que no hay que dejar abandonados a los pueblos, pero me parece que es hora que digamos cómo. Y me parece que es hora que reunamos todas las iniciativas que hemos tenido y que este Poder Legislativo tenga la generosidad y la humildad de revisar lo que ha pasado, los datos que se tienen, los resultados de Coneval y saber qué es lo que nos falta, porque yo creo que en los cómo es donde nos vamos atorando. Yo querría decir, por ejemplo, que no es solo un asunto de decretar que haya suficiencia alimentaria, es un asunto de encimar programas, de saber en dónde tenemos que incidir, de cambiar las currículas escolares, de que los chicos sepan desde la primaria cómo hacer un proyecto, cómo hacer mercadotecnia, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las secretarías de obras de los estados también sepan en qué regiones tienen que atender y mejorar los caminos y salidas cosecheras, los centros logísticos, centros agroindustriales locales, que podamos saber en dónde hay salidas para la comercialización, que tengamos clústeres agroindustriales que le pongan valor agregado a los productos que la gente produce, por decirlo de alguna manera, pero solo decir que es hora de que haya justicia social es insuficiente. Yo creo que tenemos que llamar a los académicos de nuestros estados, que saber cómo Coneval califica, qué programas han sido eficientes. Yo, por ejemplo, diría que Oportunidades, que pareciera ser un programa asistencialista que tuvo como objetivo reducir las desventajas terribles entre los niños con más pobreza, ha resultado eficiente porque son los niños con menos enfermedades, son los niños con menos deserción escolar, son las mamás con menos muerte en época productiva o en etapa reproductiva, pero ciertamente hay que complementarlo y hay que supervisar. Yo querría, por ejemplo, tomar la palabra del presidente Peña Nieto cuando va a Michoacán y dice que haya consejos ciudadanos que den seguimiento al gasto, que por cierto en Michoacán no pasa de 1,800 millones, que no es 45,000 millones de pesos, pero que asumamos que si va a haber 1,000 millones para el campo extraordinarios, haya consejos ciudadanos en la agricultura, en los distritos de riego, que pongan a modo los distritos de riego, pero que tengamos supervisión. Que los estudiantes de la prepa y de la universidad también estén en el campo, que vuelvan a sus tierras de origen y que sean esos consejos que den seguimiento, que hacen los proyectos productivos, que se encadenan con el que produce, el que hace cajas, el que puede convertir solo la producción en agroindustria, que no sigamos diciendo que la merma de nuestros mangos es hasta de 70% porque no hay camioneta en que transportarlo, porque no hay un camino cosechero que los permita salir a flote, que tengamos el orgullo de decir tenemos clústeres locales, que digamos que nuestra gente es la más inteligente, es la que más disposición tiene para transformar su manera de trabajar, pero que estemos dispuestos a cambiar las currículas escolares, a que en nuestras regiones podamos encontrar la vocación regional, que no tengamos solo la discriminación de decir es mi estado. Yo, por ejemplo, diría a los amigos de Guerrero que tenemos un problema y una oportunidad en común, que es toda esta cuenca del Balsas a la que hay que ponerle ahora infraestructura hídrica que nos permita construir represas, pozos, riego, para que salgamos de esa miseria en la que estuvimos 70 años porque teníamos vedado tomar una sola gota de agua de la cuenca del Balsas y que hoy podemos construir infraestructura hídrica, pero tenemos que sumarnos todos. La educación, esa educación que ha de ser laica, pero también para la libertad y para la responsabilidad, y que tiene que hacer niños productivos, creativos, que se vinculen con la producción, que se vinculen con la mercadotecnia, adolescentes que puedan hacer proyectos, empresarios que se comprometan con los productores y que ahí mismo tengamos
la completa producción, transformación y comercialización de los productos. Me gusta mucho que haya una estrategia de suficiencia alimentaria, pero también tenemos que ir a los cómo, también tenemos que sumar a todos los actores de la vida económica, social y política de nuestras comunidades. Así que sumémonos, traigamos a los académicos, hagamos una suma de lo que hemos propuesto y pongámosle el cómo con toda la humildad y con toda la generosidad. Sentémonos pues en una mesa para arrastrar el lápiz y no esperar a que alguien nos envíe una iniciativa de ley o de reforma del campo cuando nosotros podemos estarla construyendo más que lamentándonos de cómo está nuestra vida, senadora, la gente pobre de nuestras regiones. Más para el senador sonido en el escaño del senador Fernando Mayans. ¿Para qué asunto? ¿Permite una pregunta a la senadora? Le permito la pregunta, senadora, señor senador. Luisa María Calderón, ¿acepta una pregunta? Señor. Sí, senador, es que no sé si escuché bien, pero en su discurso ahorita mencionaba que no van a haber 45.000 millones para Michoacán, sino que son 1.800 nada más, cuando el Ejecutivo Federal se ha pronunciado en el sentido de todo el apoyo a Michoacán. No, bueno, la mayoría de los 45.000 millones de pesos ya estaban etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación. Por ejemplo, hay más de 22.000 millones de pesos etiquetados para el ramo 33, las carreteras que se mencionan ya estaban etiquetadas, las presas que se mencionan ya estaban etiquetados. De hecho, me parece que son 1.000 millones de pesos extra solamente para el campo y algunos otros que sumarían 1.800 millones de pesos, pero la mayoría de recursos que se han anunciado son los que están en el presupuesto de egresos de la Federación, ya etiquetados desde diciembre del año pasado. Gracias, senadora. A sus órdenes. Termino, presidente. Tenemos que sumarnos a construir los cómo que seguramente los mexicanos en la academia, en la escuela, en el campo, en la empresa, en comunicaciones y transportes tenemos para hacer regiones productivas que le pongan valor agregado y que la gente con mayor pobreza tenga salida permanente. Y es cuanto, señor presidente.